Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio al estudio en esta tarde, continuando con lo que es la guía de conflicto entre dos reinos. Vamos a ver, para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es un propiciatorio o qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo, hablando dentro de donde se usaba en el templo judío en Jerusalén. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto, medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Éxodos 25, 17, 37 y 6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. Éxodos 25, 18 y 20 y 37, 7 y 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Éxodos 26, 34 y 36. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre de la expiación, oiga la expresión, expiación, ¿sí? El término expiación tiene que ver con cubrir, tiene que ver con tapar, tiene que ver con, no con erradicar, con eliminar, con extirpar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando luego viene Jesús sí, como el Cordero de Dios, entonces vino a eliminar, vino a erradicar, vino a quitar el pecado. Es lo que nos dice Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. En este caso, Juan estaba dando el anuncio. Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, pero una vez que Jesús muere y resucita, pues lo que Juan había dicho ya se hace una realidad. Por lo tanto, en este tiempo, nosotros debemos de decir: he ahí el Cordero de Dios que quitó, porque ya sucedió el evento, el pecado del mundo. Ahora, de todos los que fuimos mundo y que el pecado fue quitado de nosotros, dejamos de ser mundo y pasamos a ser iglesia. Por lo tanto, ya nosotros no somos mundo. Ahora, no tenemos un mundo santo ni tampoco tenemos una iglesia pecadora o una iglesia en pecado. Entienda eso. El mundo es mundo porque está en pecado, ¿correcto? De incredulidad. La iglesia es iglesia porque conoció, aceptó, recibió el plan de salvación y fue comprada a precio de sangre, fue librada del pecado. Entonces, este trabajo o esta labor que se hacía en el lugar santísimo de llevar la sangre, la hacía el sumo sacerdote una vez al año, y era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda la ira en señal de reconciliación por el periodo de 1 año. Eso se encuentra en Levítico 16, 2 y 34. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice: y a quien Dios puso como propiciatorio, se está refiriendo a Jesús, estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en el texto original. El que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano, donde se derramaba la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios 2:3 y primera a Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han
pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones cuando, in, perdón, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas. Vamos al caso de ahorita, lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Dubái y otros países donde hay ciertos desastres ecológicos, donde hay ciertos daños materiales causados por la lluvia. Muchos le adjudican que es la ira de Dios sobre esa población, sobre esos sitios. No, Dios no tiene culpa de que los hombres hayan hecho ciudades sobre los lechos, o sí, sobre los lechos de un río, sobre los lechos de una quebrada, hayan hecho diferentes tipos de construcciones, y cuando vienen estos aguaceros, el agua busca sus espacios, busca sus lugares. Dios no tiene culpa de que yo haga una ciudad en la pata de un cerro que yo no estudié, yo no analicé, no averigüé que ese cerro es producto de un volcán que explotó hace varios años y el volcán está vivito ahí. Nuevamente el volcán vuelve a explotar. No es la ira de Dios, es la naturaleza en su curso ordinario, en su curso natural. Entonces le achacamos a la ira de Dios la explosión del volcán. No, es la naturaleza haciendo su proceso. Son los ríos que cubren sus áreas, son los lagos que vuelven a tomar su sitio, es el mar que vuelve a tomar áreas que el hombre abusador le quitó, habiendo tanto espacio en otras áreas. Entonces le achacamos la ira a Dios. Ahora yo quiero que usted analice algo. Si usted vende un producto, por decir algo, usted vende empanadas, ¿sí? Y alguien llegó y se comió 3 empanadas y se tomó un jugo, y eso da un monto, por decir algo, de $5. ¿Cuántas veces usted le va a cobrar los $5 a ese hombre que se comió las 3 empanadas y el jugo? Si usted le cobra varias veces los $5 al hombre, ¿usted cree que usted es justo, que usted es honesto, que usted es legal, que usted es una persona confiable? Ok. Pregunto yo, ¿la ira de Dios no cayó en su totalidad sobre Jesús, estando Jesús en la cruz del Calvario, o desde el Getsemaní hasta el Calvario? ¿Cree usted que lo que le pasó a Jesús no fue suficiente para Dios vengar el pecado? Yo creo que sí. Y si Dios, ahora, si usted y yo somos tan justos que vendemos 3 empanadas, por decir un rubro, y un jugo en $5 y lo cobramos una sola vez, ¿Dios sí tiene que cobrar varias veces el pecado? Okay, entonces vayamos entendiendo, verdad paralela para que me entienda lo otro. Si Dios vengó, derramó su ira sobre Jesús por causa del pecado, es para no hacerlo con nosotros, es para no llevarlo a cabo en nosotros. Ahora, en el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no los recibieron. Oiga lo que viene. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, oiga los que vieron esto, Jacobo, Juan, el discípulo del amor, dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mira los santos apóstoles, ¿sí? Aguerrido, duro, fuerte, como lo hizo Elías y los consuma. Entonces volviendo él, ¿quién? Jesús, les respondió diciendo: vosotros, es decir, ustedes, no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, es decir, él, no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Eso está registrado en Lucas 9:52 y 56, o al 56. Ahora entiende esto. Si el propósito de Jesús aquí, antes de morir, oiga esto,
dentro del sacerdocio de Aarón, si el propósito de Jesús era que todo el mundo se salvara, ¿cuál tiene que ser el suyo y el mío? ¿Cuál tiene que ser el suyo y el mío? Si yo soy cristiano, si Jesús es mi hermano mayor, si yo soy hijo de Dios como lo es Jesús, ¿cuál debe ser el propósito suyo y el mío? ¿Que las almas se pierdan o que se salven? Entonces, el propósito de Jesús acá, aunque lo rechazaron esta gente, ¿qué hizo? Darles otra oportunidad. Le dijo a los discípulos que se quedaran quietos, que no oraran. Ahora, ¿por qué Jesús le impide a los discípulos orar para que descendiera fuego del cielo? Porque podía sucederlo. Tenían la capacidad para hacerlo. Estaban en el sacerdocio donde esas cosas sucedían. Ahora, Él se los impide. Le dice que se vayan a otro lugar. Porque Él no ha venido a perder vidas. Él no ha venido a que el diablo salga ganando con las almas, con las vidas de los humanos. Él ha venido es a salvar. Ahora, Jesús recibió toda la ira de Dios, recibió todo el castigo de Dios para que la humanidad no lo haga, para que la humanidad sea librado. Ahora, esta actitud la hizo Jesús antes de morir. Antes de comprar la salvación para usted y para mí. Ahora, luego de comprar la salvación, luego de pagar el precio del pecado, ¿cree usted que Jesús está muy interesado en que la gente se pierda? Pregunto, ¿creen ustedes que Jesús está interesado en que la gente se vaya al infierno? Esa debe ser la actitud suya y la mía también. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz, que nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó. Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Te recuerdo la analogía que hice atrás. Llegó el individuo, tú estás vendiendo empanadas, vendiste 3 empanadas y un jugo por $5, te las pagaron, ¿sí? Te las pagaron, ya el hombre que se las ingirió, la está digiriendo y te las pagó. Tienes que seguirle cobrando tú las 5 empanadas al hombre. Entonces, si tú eres una persona justa, recta, honesta en cuanto a eso, ¿crees que Dios no lo es? Entonces Dios, una vez que vengó el pecado sobre la vida de Jesús, entonces ahora tiene que mandar terremotos, tiene que mandar ciclones, tiene que explotar volcanes, tiene que mandar aguaceros para matar a la humanidad, para vengar por causa del pecado. Entonces vamos a tener que pensar diferente y hablar diferente en lo que muchos hemos estado hablando y lo que otros nos quieren enseñar, que nos lo dicen por las redes sociales y por diferentes medios, y nos damos cuenta que esa gente no está en lo correcto. Nunca nos olvidemos de esta verdad que, aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambia su carácter, cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su hijo para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Ahora voy y le digo algo. Dios no cambia así, óigame, en su esencia. Él es eterno y será eterno. Él es infinito y será infinito. Él es omnisciente y será omnisciente. Él es omnipotente y será omnipotente. Él es omnipresente y será omnipresente. Óigame, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Esa actitud, esa posición de Él no cambia. Otra posición de Él, Dios no es competitivo, Dios es cooperativo. Esa es una aptitud, esa es una propiedad de Él que será por siempre y para siempre. Dios no tiene amor, Él es amor. Dios no tiene fe, Él es fe. Esa es una posición que Dios tiene y tendrá por los siglos de los siglos. Ahí no cambia. Amén. Pero Dios un día le dio una palabra a un profeta que fuera a un hombre y le dijo: prepara, arregla tu casa, acomoda todo porque te vas a morir. ¿Sí? El profeta salió y cuando va por el patio, Dios lo llama nuevamente. Regrésate porque hay algo nuevo que decirle a este hombre. ¿Qué fue lo que le dijo?
después que le dijo que se iba a morir, que le añadía ¿cuántos años de vida? 15 años de vida. ¿Se recuerdan? Eso lo hizo Dios a través del profeta Isaías. Y Jehová Dios, ahora, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como el hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas, ya y que fueron arrebatados de su mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugar profundo. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Salmo 88, 1 y 7. Si analizamos a Juan 3:16, hay unas propiedades y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Dice lo siguiente: porque de tal manera la inmensidad de su amor amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, lo universal de su amor, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, cuánto más ahora que somos sus hijos. Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque él a causa de la propiciación se dio en Jesús, porque a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado, ¿quién? Dios con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. Es decir, en Dios no hay ira, Dios no está persiguiendo a nadie en el mundo, Dios no está buscando destruir a nadie. El objetivo de Dios es salvar a todos los que pueda. Es tanto así que con este sacrificio de Jesús abrió una dispensación que se le llama la dispensación de la gracia, en la cual hay una oportunidad única que nunca se había dado y que va a llegar a su fin, sí, y que todos los que hemos creído pues somos llamados iglesia. Hemos pasado de ser pecadores a ser santos, de haber estado perdidos a ser justos, de haber estado camino al infierno, ahora estar en Cristo Jesús, y sobre nosotros se derramó el amor de Dios en la persona del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo derramó sobre nosotros su amor para que nosotros disfrutemos el Evangelio y para que a través de esa conversión que ya hubo en nosotros alcancemos a otros y a otras. Tengamos la compasión de poder sentir la tristeza y el dolor que tienen los que están perdidos, porque le digo algo, los que están perdidos disfrutan circunstancialmente algunos momentos de su vida, pero es más lo que sufren, es más lo que lloran, es más lo que padecen que lo que están disfrutando. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, usted y yo, mira lo que sucedió con nosotros, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, usted y yo tenemos un pequeño trabajito que hacer por ahí, que es el
hablarle estas verdades a los que nos rodean, hacerles saber que Dios no está enojado con ellos, hacerles saber que la oportunidad de salvación es hoy, es ahora, y que solamente lo que tienen es que conocer, para luego entonces recibir esa oportunidad de salvación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, oiga, en cuenta a los hombres, el término hombre aquí encierra mujer también, sus pecados, cualquiera que sean, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Eso está donde? Segunda a Corintios 5, 18 y 19. Entonces, aquí hay una serie de cosas que sucedieron a favor de nosotros. Uno, todos nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. El hacerle saber al mundo que Dios no está enojado con nadie. El hacerle saber al mundo que la ira de Dios se derramó sobre un individuo llamado Jesús para no derramarla sobre más nadie. Sin embargo, todos los que rechacen a Jesús, todos los que rehúsen, los que se nieguen recibir a Jesús como Salvador y no alcanzan a ser iglesia, una vez que la iglesia sea arrebatada, lamentablemente van a quedar para la gran tribulación. Todos. Pero no es el objetivo de Dios. Por esa razón, Dios ahora ha dejado la oportunidad de gracia para que todos, al oír la palabra, al producirse en ellos fe, reciban el perdón de Dios. Y el texto dice, no tomándole Dios en cuenta los pecados, cualquiera que sea, espiritual, social o moral, cualquiera que sea. Jesús pagó por todos. Y si Jesús pagó por todo, hay una oportunidad de ser libre de todo. Por lo tanto, por los que usted había cometido, pagó Jesús. Amén. Por los que yo había cometido, pagó Jesús. Amén. Por los que todavía vamos a cometer, pagó Él también. Y por los del resto del mundo. Por lo tanto, no tenemos que estar tomando en cuenta pecados. ¿Por qué? Porque Dios mismo no los toma en cuenta. Lo que tenemos es que buscar la manera de caminar lejito de ellos, ¿no? Lo más lejito que podamos. Y cuando por alguna circunstancia de la vida nos descuidamos y caigamos en alguno de ellos, ¿qué me dice la Escritura? Que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Entonces, yo tengo que confesarle mis pecados a Cristo y pedirle perdón a Cristo por causa de pecados cometidos, ya después de ser cristiano, por supuesto. Antes de ser cristiano, no se nos contaban los pecados, se contaba el pecado. Solamente el pecado, la incredulidad que teníamos en nosotros. Entonces, entendiendo ahora esta posición que tenemos, que somos por Cristo Jesús, por su sacrificio sustitutivo, y es algo, óigame, que fue y es completo. Es decir, no es que Cristo con su muerte y su resurrección pagó la cuota inicial en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que pagar los giros de la salvación. Así tratan de predicar, o más o menos así, de esa manera muestran algunos predicadores la obra vicaria de Jesús. Es decir, que Jesús pagó en la cruz del Calvario la cuota inicial de salvación, pero yo tengo que pagar los giros. ¿Cómo? A punta de ayuno, de oración, de vigilia, de sacrificio, de ofrenda, de diezmo. Todo eso es bueno hacerlo, pero de manera voluntaria. No para pagar nada, porque el sacrificio que Jesús hizo fue completo. Fue completo. Ahora, por agradecimiento, podemos hacer cualquier otra labor devocional, que es un derecho de nosotros. Es un derecho orar, es un derecho ayunar, es un derecho vigilar, es un derecho congregarse, es un derecho ofrendar y diezmar. Es parte de nuestra vida devocional. Amén. Pero no tiene que ver con la salvación. No lo hacemos para ser salvos. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque somos salvos. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es hacerlo para y otra cosa es hacerlo porque. Porque ya son mis derechos, es parte de mi cultura, es parte de mi accionar, es parte de mi moverme. La redención, la remisión y la propiciación llevadas por Cristo en la cruz trajeron como resultado la regeneración. Oiga bien, la redención,
La remisión y la propiciación llevadas por Cristo en la cruz del Calvario trajeron como resultado la regeneración. El término regeneración, ¿qué es? Regeneración. Regenerado, vuelto al género original. Es decir, como estábamos en Adán antes de haber caído. De paso le digo, con mejores beneficios. Porque Adán, cuando fue creado, cuando estuvo en el huerto, él tenía una posición que él era mortal, es decir, mortal e inmortal, pero tenía la posibilidad de morir. Por eso murió. Pero usted y yo, los que estamos en Cristo, no tenemos posibilidad de morir, espiritualmente hablando. Físicamente hay posibilidades, pero espiritualmente los que hemos resucitado con Cristo, los que hemos sido regenerados, ya no tenemos la posibilidad de volver a morir espiritualmente. ¿Sabía usted eso? Es decir, si usted creyó de verdad, es como el que aprendió a leer. ¿Usted sabe leer? ¿Cómo desaprende? Explíqueme. Es como cuando usted se aprende un idioma. ¿Cómo desaprende? Es como las que son madres y los que somos papás. Es un título honorífico que hemos obtenido. ¿Cómo nos quitamos ese título? De paso, se pueden morir los muchachos. Un supuesto legado. La que es abuela, ya ese es un título honorífico. Es decir, ya es imposible. Es como los que determinaron ir a la jefatura civil, sacaron la carta de soltería, se casaron. Uno se casa, perdón, uno es soltero una sola vez. Después que usted se casó, puede llegar a ser divorciado, divorciada, viuda o separado, pero soltero más nunca. ¿Sí? Ok. Entonces, espiritualmente, usted fue incrédulo e incrédula una sola vez. Más nunca usted será incrédulo o incrédula. Si salió de verdad de la incredulidad. Puede llegar a estar confundido, puede llegar a estar, dice un amigo mío, pues todavía está vivo, encalamucado en la mente. Puede estar enrollado en la mente. Pero usted sabe, como usted sabe, que Dios es real, que Dios es un ser, el cual usted conoció en su palabra y que es una realidad que usted no la puede negar. Usted puede que camine varios días de espaldas a Él, pero después cuando usted se siente en el espejo de su realidad, sabe que anda mal y que tiene que regresar. ¿Amén? Ok. Entonces, una vez que usted creyó, es imposible, porque usted fue regenerado. El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad de volver a caer, en el caso suyo el mío. Se lo demuestro por la Biblia. Vaya a Tito, capítulo 3, verso 5. Rapidito me lo buscan y me lo leen por ahí. Tito 3:5 dice, regeneración viene del griego paligenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable al remiendo o a la restauración. Somos nueva criatura. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utilizó en 2 Corintios 5:17 para hacer referencia al nuevo nacimiento es kainos, que indica lo que viene a ser por primera vez. Es decir, kaino no es que agarramos este púlpito, lo desarmamos, le sacamos los tornillos, los clavos, lo que tenga, lo pulimos, le echamos una buena lijada, luego entonces le echamos varios tipos de complementos, lo pulimos y lo ponemos como nuevo y lo volvemos a traer aquí. Y lo ven, oye, nuevecito, no, como nuevo, pero sigue siendo la misma vieja madera, sigue siendo el mismo viejo púlpito. Eso no es kaino. Kaino es que compramos madera nueva, buscamos madera nueva, cortamos, preparamos y lo hicimos con madera nueva. Hicimos algo que no existía. Entonces, eso que Dios hizo con nosotros es algo que no existía. Es más, escúcheme esto. Nosotros los seres humanos fuimos hechos poco menor que los ángeles. Usted ha leído eso en la Biblia, ¿verdad? Capítulo 1 de Hebreo. Nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles. Pero una vez que nacimos de nuevo, una vez que se dio en nosotros el kaino de Dios, una vez que se dio en nosotros la regeneración,
escúcheme con los oídos que usted no había escuchado esta palabra nunca, pasamos a superar a los ángeles, nosotros los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios, no solamente por creación, sino por pacto de sangre en Cristo Jesús. Segundo lugar, pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿qué ángel ha sido templo y morada del Espíritu Santo? ¿Qué ángel del cielo? ¿Quién de ellos es hijo de Dios por pacto de sangre? ¿Quién de ellos es considerado sino quién de ellos es considerado hermano de Jesús? Ninguno. Ahora, los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos conocido a Jesús en su palabra, los que hemos recibido el Evangelio, los que lo confesamos como nuestro Salvador, Jesús pasó a ser nuestro hermano mayor. El Espíritu Santo pasó a morar en nosotros. Nosotros hemos pasado a ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo tanto, hay tres tipos de creación que Dios ha hecho. La primera creación, donde están ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales. Eso se conoce como el mundo cosmogónico, el mundo de los seres espirituales. Luego tenemos el mundo cosmológico, donde tenemos la raza humana y el ecosistema que compone la Tierra. Pero luego, aquí tenemos una tercera creación. ¿Cuál creación? La que acabamos de leer en Corintios, 2 Corintios 5:18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El detalle es que esto comenzó en nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que hacer la construcción, bajar lo que en el espíritu es una realidad a nuestra alma. Y viene el momento en el que ese trabajo que se va a estar realizando en nuestra alma va a llegar a su totalidad. ¿Cuándo? El día que seamos arrebatados. Donde el texto dice, y esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Y esto mortal, que es el cuerpo, se ha vestido de inmortalidad. Ya va Pablo, ¿por qué no me hablaste del espíritu de nosotros? Me hablaste del alma y me hablaste del cuerpo. Porque el espíritu ya está. Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos. ¿Qué dice Tito 3:5? ¿Quién lo consiguió? Amén. Léalo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche. Nos salvó. No dice que nos va a salvar. Verbo presente. Nos salvó. Por lo tanto, yo estoy salvo. Los que estamos en Cristo estamos salvos. No es que vamos a hacer. Ya fuimos. Siga. Sino por su misericordia. Ajá. Por el levantamiento, Por el lavamiento de la regeneración. Ajá. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Obra en la cual nosotros no hicimos nada. Solamente conocer, creer y confesar. Toda la gloria en esa área es de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que me convenció de que yo era un pecador. Cuando ya entendí que yo era un pecador y me sentía lo más sucio, lo más bajo, y me sentía que iba rumbo al infierno, entonces el Espíritu Santo me presentó el Salvador, que es Cristo. Y yo acepté ese plan de salvación, no contrité al Espíritu, no blasfemé contra el Espíritu, porque hay gente que el Espíritu los ha convencido que son unos pecadores, les presenta el plan de salvación y ellos lo ven, pero no le paran, lo dejan de lado. No aceptan el plan de salvación porque de paso es voluntario. Ese individuo es el que blasfema. Esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego de ser convencido de pecado, de juicio y de justicia y rechazar el plan de salvación. Eso no lo hicimos nosotros. Por esa razón, nosotros conseguimos el perdón en este siglo. Amén. Y para el resto de los venideros también. Entonces, la salvación que tenemos ya es una realidad. Y de paso es eterna. En el libro de Hebreos hay un texto que dice que Él nos ha dado eterna salvación. Está registrado en el libro de Hebreos. Ahora, nosotros, en cuanto al nuevo nacimiento, estamos bajo el término kaino, indica que venimos a ser por primera
vez. Es decir, desde que usted le entregó la vida a Jesús para acá, usted pasó a hacer algo nuevo. Todo lo que usted haya hecho antes de haber recibido a Jesús, para Dios eso no cuenta. Para nada cuenta. Lo malo, lo bueno que usted haya hecho, eso quedó borrado. Caino tiene que ver con el que nunca ha existido, de modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. En él somos un presente, nos proyectamos hacia un futuro. Para él las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. Jesús lo dijo y lo dejó establecido: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Según todo esto, incluyendo incidentes, que se dieron en el Calvario, mi pregunta es: ¿venció Jesús al diablo en la cruz? Otra pregunta, voy otra vez a que escuche esto. Según todos estos incidentes que se dieron en el Calvario, mi pregunta es: ¿venció Jesús al diablo en la cruz? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase o nuestro momento de clase, que ya vamos para allá. Bendiciones. Amén.